en este importante instrumento regional que ha sido adoptado el 28 de noviembre de 2015, que es la norma marco para consolidar la democracia paritaria que adoptó el Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Quería hacerles un breve balance regional, pero no me voy a extender porque creo que Ine ya lo expuso, y explicarles un poquito también el proceso de elaboración de la norma marco y entrar en el contenido pues, de esta norma marco para que podamos compartir de qué se trata. Y voy a intentar hacerlo. Bueno, América Latina y el Caribe viven muchos procesos de cambios en estos momentos, y yo básicamente me quiero centrar en los procesos que suponen los cambios políticos, cambios económicos, cambios sociales, cambios culturales, cambios generacionales, y que pasan por una demanda de la ciudadanía, por una regeneración de la política. Cuidado, que no solo pasa aquí, está pasando en todo el mundo. Hay una exigencia por el mayor conocimiento y la mayor exigencia de la ciudadanía por una democracia más participativa e inclusiva. Y la demanda por la participación igualitaria y paritaria entre hombres y mujeres es en sí misma una oportunidad de esta regeneración democrática. La democracia no es ya concebida como un sistema electoral con alternancia entre partidos políticos. Es un modo de vida plasmado en un nuevo contrato social, como nos decía Line, en el que se amplíe la concepción de la ciudadanía bajo los principios de inclusión, igualdad y universalidad con corresponsabilidad en todas las esferas de nuestras vidas, entre hombres y mujeres. Bueno, el diagnóstico en términos de... ¡Ay! ¿Qué hice? ¿Quién me ayuda? No sé qué hice. Ya. El diagnóstico en términos de participación política tiene luces y tiene sombras. Y bueno, ya explicó Line y quienes me precedieron que, bueno, básicamente podemos hablar de unos marcos normativos a nivel regional, de la CEDAW, de la Convención de Belén do Pará, los marcos normativos sólidos que ha liderado en ciertos casos también esta región, con los consensos regionales, como lo recordó Luisa Carvalho, la directora de ONU Mujeres. Incluso el consenso de Quito es una de las bases que fundamentan esta norma marco con su definición de la paridad, y todo el proceso de consolidación de la participación política de las mujeres a través de las cuotas y de la paridad, con 5 países que tienen paridad de manera, como nos gusta decir, más efectiva, y otros países como Honduras y Panamá que tienen recogida la paridad, pero solo hasta las primarias, y muchos procesos de debate, incluido Paraguay. Lastimosamente en Guatemala la semana pasada se votó y se rechazó la ley de paridad, pero hay un debate paritario y todas las medidas afirmativas que han ido previamente consolidando la participación política de las mujeres. La situación en el año 2016 tiene luces y tiene sombras. Tenemos una tasa de participación política de las mujeres a nivel regional de las Américas del Caribe del 27%. En estos momentos hay 2 mujeres en el Ejecutivo. Cuidado con solo me voy a parar un segundito con este dato porque, miren, el año pasado, durante unos escasos meses, a principios de 2015, podríamos hablar de 6 mujeres presidentas de gobierno o del Ejecutivo en la región de las Américas. Y hoy en día, después de las últimas elecciones en Jamaica, solo son 2. Entonces, la reflexión que nos hacíamos muchas veces era qué bien está la región porque tenemos mujeres liderando los ejecutivos, y hoy solo tenemos 2. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿no? Y en algunos casos, ¿significa esto un retroceso? Bueno, yo creo que no, pero sí significa que los liderazgos de las mujeres deben también consolidarse, deben reflexionarse, debemos pensar en qué significan estos liderazgos y cómo permean toda la sociedad, ¿no? Y aparte, cómo llegan las mujeres a ciertos liderazgos y cómo esos procesos, como digo, van consolidando un liderazgo en todos los niveles, no solamente en el nivel ejecutivo. En todo caso, hay que reflexionar, porque el dato en sí mismo no necesariamente significa una conquista sostenible, sino puede ser fruto de ciertas circunstancias. Por lo tanto, este dato, igual que el de la participación de las mujeres en órganos legislativos o ejecutivos, debe ir, digamos que arropado de toda una serie de otros factores que hagan sostenibles las conquistas. Y esto es precisamente de lo que yo quisiera hablar, ¿no? Porque junto al balance, no me voy a detener en todos los datos de que hay más mujeres presidentas de parlamentos, como es el caso de este país, en el ámbito ejecutivo también hay más mujeres ministras, etc. Pero de todos modos vemos luces y sombras. Y no
solamente en el ámbito de la participación política. El diagnóstico en general en América Latina y el Caribe sigue lejos de ser satisfactorio. No solo los datos de participación política siguen lejos de la paridad efectiva, que es verdad que existe en Bolivia, que se acercan a los países donde hay paridad, pero como nos recordaron esta mañana, en el ámbito municipal y subnacional es muy preocupante, es un ámbito sumamente relevante para ver la consolidación, ¿no?, de la igualdad sustantiva en ese ámbito donde realmente se vive la cotidianidad de las relaciones entre los géneros, como es el ámbito municipal, una tasa de 10-12% de mujeres alcaldesas y el 25% de concejalas, y otra serie de datos como el de los partidos políticos que ponen, ¿no?, la sombra respecto a un diagnóstico más positivo que podíamos establecer. Pero como digo, el diagnóstico de la participación política sigue siendo deficitario, porque hay un coste social, porque sigue habiendo muchos factores que siguen impidiendo, limitando y reduciendo las oportunidades de las mujeres, pero además seguimos constatando preocupantes brechas salariales entre hombres y mujeres, condiciones de precariedad laboral, falta de protección social, tasas de violencia de género, cada vez más de violencia y acoso político. Claro, esto significa que no hemos superado ese pensamiento de que el ámbito de lo político y de lo público es hegemónico de los hombres, por lo tanto sigue ahí todo un imaginario de normas culturales que debemos superar, y toda una serie de datos como la tendencia alcista de embarazos de adolescentes, sobre todo en Centroamérica, y que seguimos lejos de la cultura de la corresponsabilidad en todas las tareas y fundamentalmente en la tarea del cuidado. Para romper todo este círculo se requieren transformaciones profundas, sostenidas, que modifiquen el modelo patriarcal de organización social y cultural. La participación política de las mujeres está alejada todavía del objetivo de la paridad efectiva. No estamos todavía en ese modelo, tenemos todavía que profundizar. Hay factores estructurales, como decía muy rápidamente, del ámbito puramente de la participación política de las mujeres, los estereotipos sexistas, la cultura machista en los partidos políticos, menor acceso a las mujeres a redes, a la financiación, la baja autoestima en algunos casos, las dificultades por el coste social, el coste personal, etcétera, etcétera. Y de ahí la necesidad de este abordaje más inclusivo y más integral. Es necesario este abordaje desde la responsabilidad del Estado, a todos los niveles, para alcanzar la paridad y la igualdad sustantiva en nuestras sociedades. Es verdad que durante años, como decíamos, ante esta deficitaria participación política de las mujeres, como nos decía Line, nos hemos centrado en cómo incrementar la presencia, la representación de las mujeres en los ámbitos políticos. Y esto, cuidado, sigue siendo totalmente necesario, porque hay toda una justificación de cómo la presencia de una masa crítica de mujeres en el ámbito político, en la toma de decisión, va a impactar en la agenda política, y por lo tanto eso es lo que legitima, ¿no?, la propia agenda política y consolida la democracia. Me encantó cómo definió Katia la paridad como un motor del proceso democrático, pero que no acaba en ese proceso, no acaba solamente en la paridad. Y esto es precisamente lo que les queremos trasladar, o quisiera trasladarle. En este momento sigue siendo necesario implementar la participación política y consolidar la paridad, la composición paritaria en los órganos de toma de decisión política y todos los poderes del Estado. Pero queremos dar un paso más. Queremos remover todos los obstáculos para consagrar la igualdad en las relaciones entre los géneros. Y este es el planteamiento de la norma marco que aprueba el Parlamento Latinoamericano y Caribeño el 28 de noviembre de 2015. Brevemente sobre el proceso de aprobación de esta norma marco. Bueno, realmente, como nos contó Line, esto es un proceso que lleva muchos años, muchísimos años. Podemos hablar de, obviamente, antes de Beijing y todas las conferencias de la mujer, obviamente. Pero en el Parlatino, realmente el detonante fue una resolución que se aprueba en 2013, que apela ya a la necesidad de avanzar hacia la democracia paritaria. En 2014, Mujeres publica una guía para el empoderamiento político,
con 5 objetivos estratégicos, y en 2014 se organiza una conferencia regional con parlamentarios y parlamentarias que adopta una declaración política para que se inicie el proceso de elaboración de una norma con prestigiosas juristas, académicas, y en un proceso de consultas con parlamentarios y parlamentarias. ONU Mujeres lidera el proceso coordina el proceso de redacción y consulta de este importante instrumento que se adopta, como digo, en la Asamblea General en noviembre de 2015. ¿Qué propone esta norma marco? El concepto de democracia paritaria va más allá de la representación política y exige una transformación en las relaciones de género vinculada al empoderamiento político de las mujeres con la necesaria corresponsabilidad en todas las dimensiones. Retoma el consenso de Quito, que ya fue mencionado aquí, y se trata de un concepto absolutamente integral que lo que pretende es plantear un nuevo equilibrio en las relaciones entre los géneros, con una corresponsabilidad, como digo, entre ambos. Su puesta en marcha y la consolidación deben implicar esta nueva evolución, esta nueva relación entre los géneros. Los 3 grandes objetivos de la democracia paritaria planteada en nuestra norma marco son realmente un Estado responsable, porque ya tenemos el reconocimiento de derechos, es la hora de la responsabilidad, un Estado responsable que garantice, proteja, divulga la igualdad sustantiva en todas las dimensiones de la vida, la paridad como motor de esas transformaciones, y los partidos políticos, porque son realmente las instituciones que van a canalizar la nueva agenda política, y si ellos no tienen transformaciones internas precisamente en todas sus dimensiones organizativa, estatutaria, financiera, etc., no vamos a conseguir que estas transformaciones sean sostenibles. El Estado responsable e inclusivo es garante de las igualdades de género y el empoderamiento de las mujeres en el ámbito político, económico, social, cultural y civil. La norma marco recoge una serie de ámbitos, el principio de la igualdad y no discriminación, eliminar estereotipos y prejuicios por razón de género, incluido con políticas educativas, culturales, etc., la prevención y erradicación de la violencia por razón de género, las políticas públicas, las estadísticas para decirnos qué está pasando, cuáles son las medidas que hay que adoptar ante las desigualdades, la protección e inclusión de la diversidad étnica y racial, garantizar iguales condiciones de acceso y oportunidades en todos los niveles de educación, formación, de empleo, etc., prevenir, proteger y difundir los cuidados y atenciones de la salud sexual y reproductiva, evitar embarazos no deseados, implementar políticas especiales de carácter temporal como las cuotas y otras, la prevención y erradicación del acoso y la violencia política de las mujeres, reconocer y difundir, reconocer y difundir las redes de mujeres políticas, líderes, etc. Y todo esto sin ánimo exhaustivo es lo que recoge la norma marco como medidas y ámbitos que deben ser garantizados por el Estado. Los partidos políticos tienen que ampliar y analizar todas sus dimensiones, como digo, la organizacional, electoral, funcional y programática, y la electoral. Y lo que es fundamental en la norma marco es que se establecen la vía para su implementación. La implementación de una norma marco pasa porque todos y cada uno de los parlamentos nacionales tengan un proceso de adecuación de la norma marco, analizando en profundidad el ámbito normativo institucional, los marcos que existen en cada país para adecuarla, y la norma marco lo que hace es apelar, hace una encomienda a las mujeres para poder coordinar las tareas de implementación, lo cual queremos hacer. Hemos redactado un proyecto regional para poder implementar esta norma marco, que pasa por, y con esto acabo, 3 objetivos fundamentales: lograr reformas institucionales y legislativas a través de una enorme lista de tareas de sensibilización y planes de incidencia con todas las contrapartes y la sociedad civil, mejorar la capacidad de liderazgo e incidencia de las organizaciones políticas de mujeres y de las mujeres políticas, y garantizar esas transformaciones en los partidos políticos. Todo esto está en la norma marco. El plan de mujeres es desarrollar este plan de implementación con cada uno de los países. Bolivia ha avanzado muchísimo en la paridad, como hemos reconocido, pero siguen siendo importantes las transformaciones para profundizar, como demuestra esta propia conferencia, en la democracia paritaria, y desde luego que queremos también ofrecer